rara, crítica, nos pone en una dinámica de buscar alternativas para también establecer diálogos, sobre todo porque estamos encerrados en cuarentena, pero la realidad está cambiando de una forma tan veloz y tan rápida que necesitamos sí estar en cuarentena, pero estar discutiendo, y más como economistas. Pues lo que justo traigo preparado viene siendo la ponencia de la crisis económica. Hay una discusión, fíjense, ahorita con lo del coronavirus, pareciera ser que el coronavirus fue el que desató la crisis, no, y pareciera ser que la crisis ahora son las epidemias, son cualquier otra cosa, bueno, la puede desencadenar cualquier otra cosa que no sea el mismo sistema económico, lo cual es totalmente falso. El gran problema que hay es que nos presentamos ante una pandemia histórica, bueno, no tan histórica, pero sí ahorita mediáticamente, sí por las características de este virus y las secuelas y a quienes afectan, etcétera, etcétera, y su forma de transmisión, a una coyuntura en donde nos centra los reflectores sobre este virus. Y deja de lado lo que ya se venía desarrollando en la economía, que es justamente la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué podemos o cómo podemos arrancar? Es retomando este dicho popular en torno a las crisis, que las crisis son una especie de parteaguas en donde todo iba bonito, se fractura, se baja el telón como si fuera un teatro, una obra de teatro, se caen las bambalinas y se ve todo, se ve todo. Entonces, ¿qué pasa? Esta crisis nos da la posibilidad de ver qué está ocurriendo realmente en la economía y sobre todo qué está mal para transformarla. De inicio planteamos que en esta presentación planteo que la crisis se venía desarrollando. Ya tenía tiempo, de hecho podemos decir que la crisis del 2020 es consecuencia de las mismas políticas que se aplicaron para salir de la crisis del 2008, ¿sí? Que venimos nosotros funcionando en estos más de 10 años después de la crisis del 2007 en una economía disfuncional, un crecimiento paupérrimo, tasas de crecimiento cada vez menores e inferiores a las que se tenían antes del 2007 y muy inferiores a las que se tenían en los 80s y 60 años anteriores, pero también trabajos paupérrimos, puestos que se tienen, están disputando con la nueva transformación que vivió la economía en esta última década. Y finalmente estalla esta economía, esta crisis, y el coronavirus se va a presentar como una especie de acelerador rapidísimo. Y vamos a ver acelerador de qué y hacia qué situación va a permitir esta pandemia. De inicio, vamos a plantear esta situación y debates, ¿no? El, uno, la crisis no se está originando por el COVID, ni tampoco como se pensaba en enero, en el caso mexicano, era la crisis, era por el gobierno en turno, y era mediáticamente escuchado, falso. La crisis iba a presentar ya sea en 2020, 2021, por la situación que se viene desarrollando en la economía global. Y para esto cito algunos informes. En el caso de el Fondo Monetario Internacional, desde el 2008, desde el último informe que entrega en octubre en 2018, anuncia la posibilidad de enfriamiento económico para el 2019. Estos informes siguieron avanzando ya hacia el 2019, ya hablamos a la mitad del año del 2019, en donde dice, sí, chin, el Fondo Monetario Internacional, si la economía se está enfriando, se está haciendo lenta y empezamos a tener algunos problemas. En fin, termina el informe de octubre con la posibilidad de una recesión, ya anunciando esta situación que se viene dando en la economía global. Y ya no solamente el mismo fondo, sino también la UNCAD hablaba acerca de que nos estamos acercando a una crisis de enormes dimensiones a nivel global. Por si fuera poco, a finalizar el año 2019, tenemos un conjunto de países que se habían declarado en recesión y algunos con posibilidad muy fuerte de crisis. Por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Italia, qué decir de México, que estamos bailando en la tablita con la tasa de cero, Brasil, China, Argentina y Turquía.
Entonces, veníamos arrastrando esta economía desde finales del 2018, 2019 se asentó cada vez más. Y esto nos permite a nosotros como economistas y también no economistas, pero entender una cosa. Las políticas económicas que se vienen implementando se sustentan de marcos teóricos o de elementos teóricos. El elemento teórico que estaba fundamentando la salida de la crisis y el pensamiento económico que estaba dominando en el campo de los economistas es un pensamiento ortodoxo neoliberal y finalmente, bajo ese enfoque, el Fondo Monetario daba una interpretación de la situación a nivel global. ¿Cuáles eran los elementos que estaba considerando? Los elementos que estaba considerando era que había caído finalmente el consumo y la demanda global, que la guerra comercial que tenía Estados Unidos con China había sido un enorme factor para poder para contrarrestar esta dinámica de la economía. Y la salida del Brexit, además de otros factores como la crisis en Argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El Brexit, el Fondo Monetario Internacional, lo que estaba viendo era finalmente estaba viendo la apariencia de lo que realmente estaba ocurriendo desde hace tiempo. Es decir, estaba viendo la punta del iceberg de esta realidad económica. Y es que lo que tenemos, pues, en esta economía es que finalmente en los últimos años había configurado una salida de la crisis del 2008 que va a desencadenar todo esto. Tenemos una preocupación de ausencia del consumo. Bueno, pues la gente, ¿por qué no consume, no? Este, todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial había celebrado que la generación de empleos hacia 2018, que ya habían alcanzado los niveles previos a la crisis, es decir, que ya se habían recuperado, sobre todo en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de empleos se habían recuperado, no? Esta es una gráfica para analizar la dinámica de las tasas de desempleo en algunos países del G20. Como podemos ver, en el caso de de los cuadros amarillos, vemos nosotros los países del G20 que habían tenido un incremento en su tasa de desempleo. Entonces, se viene mediando la tasa de desempleo en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos había reducido, es uno de los países que le costó mucho trabajo, empezó a reducirlos apenas hasta 2016. Y tenemos que en general las políticas que se habían implementado de forma ortodoxa habían sido o habían logrado un empleo, una ocupación. Pero la pregunta es, ¿por qué no consume? Otro elemento que se había desarrollado es que los salarios mínimos que se habían generado después de la crisis, habían subieron, sí, pero lo que ocurrió fue un elemento muy importante. Los empleos que se generaron en estos últimos años son empleos que tienden o que son de salario mínimo. Es decir, que el fenómeno que está viendo el Fondo Monetario Internacional de la ausencia del consumo se debe principalmente a la calidad de los empleos que se han generado a nivel global después de la crisis. Y si bien se apaleó el problema del desempleo hasta el 2019, tenemos que fueron empleos generados con salarios que si bien el salario mínimo se incrementó, pero se incrementaron más los empleos de salario mínimo o salarios bajos. El caso de México es muy ilustrativo porque en los últimos 10 años la población que gana un salario de 0 a un salario se ha incrementado al igual que la población de 1 a 2 salarios. Y la población que había ganado hasta 3, 4 salarios mínimos, todos esos tipos de empleos se han reducido. ¿Qué queremos decir? Que bajo un enfoque ortodoxo, la recuperación económica en términos del empleo fue a partir de generar empleos, pero con salarios a la baja. ¿Sí? Este es un factor muy importante porque va a ser el detonante finalmente de esta reducción del consumo, pero además va a generar otro conjunto de problemas, ¿no? Incapacidad de consumo, deterioración, pauperización de la población, esta polarización el mismo ingreso. Eh, Tenemos finalmente esta situación en donde evidentemente el capitalismo tiene la penitencia de depender del valor generado de los trabajadores, o sea, le paga los salarios, pero en términos como sistema económico depende de la demanda de los trabajadores que consumen con los salarios que se les paga. Entonces, si hay empleos,
pero hay ingresos bajos, por lo tanto la demanda va a ser baja. Y esto genera un ciclo o una especie de tendencia cíclica en espiral en donde se van agudizando las contradicciones. Y el capitalismo lo sabía en su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que se pagaban salarios bajos, se generaban empleos, sí, pero cada vez se invertía menos. ¿Por qué? Porque finalmente no es un estímulo tener una sobreoferta en una economía y entonces al paso del tiempo se va a estar reduciendo la inversión. Y vemos en este cuadro, en los países del G20, que hay una reducción de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto entre 2007 hasta 2017. Los recuadros en amarillo, como ustedes pueden ver, son principalmente aquellos países en donde la tendencia tiende a la baja. Sobresalen, por ejemplo, tenemos el mismo Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, México también, Corea, prácticamente Francia, por ejemplo, son los países que también va a reducir. Son porcentajes, parecieran ser mínimos, pero sí tienen un gran impacto en el momento en el que se deja de invertir. La iniciativa privada y el Estado dejaron de invertir a la vez que generaron empleos con salarios bajos. Entonces, esta situación es la que empieza a generar un malestar en la economía en la última década. No es que haya estallado en diciembre en China un coronavirus o un virus que vaya a desencadenar una crisis económica. Podemos decir que la economía había vivido en los últimos 10 años de ingresos generalizados bajos, que generan consumo y demanda baja y terminaron impactando en la inversión y también en la producción. Por ejemplo, como podemos ver en este cuadro, tenemos un indicador por excelencia, que es el valor agregado, el ritmo del valor agregado de la industria. ¿Por qué la industria? La industria, como ustedes saben, es un sector clave porque encadena el sector primario y todo lo que produce va a impactar al sector terciario. En este sentido, tenemos que ya estaba presentando, si ustedes se dan cuenta como en las gráficas anteriores, una caída de la producción. Este sector en cada uno de sus países iba a tener un impacto en la demanda de materias primas, en la demanda de energéticos. ¿Sí? Entonces, igual tenemos que en los países del G20, en el recuadro, la última columna, los cuadritos amarillos, manifiestan esta tendencia a la reducción del valor agregado, la tasa de crecimiento del valor agregado industrial. En el primer gráfico, del 2007 hasta el 2018, casi todos ellos van a la baja, pero se acentúa principalmente en los últimos 3 años, 2017, 2018, en donde se ha reducido esta dinámica. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que finalmente esto va a generar mella en lo que viene siendo la dinámica de la producción, Producto Interno Bruto que tenemos en los países. ¿Qué pasa? O sea, con esta parte, cerramos este elemento. Tenemos una ausencia de crecimiento que venimos arrastrando de 2017, que íbamos a llegar al 2020 en esta bolita de nieve en donde se va intensificando estas contradicciones. Salarios a la baja, bajo consumo, nula inversión, ¿sí? Crecimiento de la producción baja, ¿sí? Y esto se estaba configurando una crisis como la que estamos viviendo en este momento, pero posiblemente iba a tardar algunos meses más en llegar. Esto es algo muy importante. La tendencia cíclica en los periodos de crisis o previos de la crisis es una dinámica muy tortuosa para el capitalismo. El capitalismo va avanzando con este proceso para llegar a la crisis, en donde en ese proceso para estallar plenamente la crisis van habiendo quiebres, van habiendo grandes derrumbes de algunas empresas enormes, recordemos la crisis del 2007. Entonces, el elemento clave de la pandemia va a jugar un papel importante,
porque antes de llegar al momento más tenso de la dinámica de la crisis, que ya estábamos encaminándonos del 2017 hacia el 2020, se paraliza rápidamente, que es lo que vamos o queda como un elemento nuevo a revisar en esta coyuntura. Eh, ¿Qué podemos estar planteando? Se ponen de moda también muchos elementos en donde las escuelas de pensamiento económico, principalmente entre los ortodoxos heterodoxos o los que están convocados por la idea del libre mercado versus a la gestión de la demanda o keynesianos, pareciera ser de que se disputan las salidas y la salida de la crisis, pero también quieren dejar claro cuál de estas posturas saldrá más fortalecida para el siguiente, después de esta crisis. Y en este sentido, pues bueno, la primera parte señalábamos cómo va la lógica del libre mercado o del enfoque del libre mercado, y en esta segunda, justo va el enfoque de la heterodoxia. Sí, la heterodoxia se implementó. Es algo importantísimo dejar claro. Aquellos economistas heterodoxos o neokeynesianos que digan, aquí está la ruta de salida, es falso en 2020. Ya se venían implementando un conjunto de políticas heterodoxas y de gestión de la demanda y keynesianas. Hay que recordar que en elementos teóricos, esta postura de gestión de la demanda o de la demanda agregada vienen siendo políticas que inciden hacia el gasto y también inciden sobre la demanda. ¿Qué queremos decir con esto? La salida de la crisis del 2007, ¿sí? Tuvo en la mayoría de los casos al prestamista de última instancia, que fue el Estado. El Estado en muchas ocasiones fue el que hizo el rescate bancario, el rescate en los bancos, como fue en el caso de Estados Unidos, donde fueron 2,000 millones de dólares que se invirtieron para poder generar liquidez. Esta flexibilización cuantitativa también, como se puede ver en el enfoque de la heterodoxia, se ha implementado y se ha implementado también después del 2008. Por lo pronto dejemos esta primera parte. Esta primera parte habla, bueno, va a entrar otra vez un prestamista de última instancia al Estado. En la cuadro que les presento aparece la deuda pública bruta como porcentaje del Producto Interno Bruto en los países del G20. ¿Por qué el Estado no pudo inyectar dinero directamente en la producción? Pues hay que ver. Y el problema que estamos viendo es que la deuda como participación del Producto Interno Bruto en estos países está en deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Se ha incrementado constantemente. Vemos en el caso de Argentina, en 2007, la deuda como parte del Producto Interno Bruto era del 62.1%, ya para el 2019, 93.3%. La Unión Europea, como de estos conjuntos de países, la deuda pasaba del 57.97%, se elevó hacia 2019 al 80.43%, Estados Unidos del 64.6% en 2007 se eleva al 106% del Producto Interno Bruto. ¿Qué decir de Japón, que ha estado estancado en esta última década, que pasa del 175.4% del PIB a 237.7% de parte del PIB. Italia, 99.8, 133 posteriormente en 2019. Todos los países subrayados igual en amarillo tienen esta característica, se elevó la deuda en estos países. Italia, por ejemplo, la Unión Europea o el mismo Estados Unidos implementaron políticas de injerencia estatal, no directamente en programas sociales, bueno, en el Medicare, pero después fue abolido eh, con este último presidente de Estados Unidos, pero la mayoría tuvieron una participación fuerte del Estado, ya sea como prestamista de última instancia. ¿Qué es relevante de esto? El Fondo Monetario Internacional anunciaba en abril del 2017 el riesgo que se tiene de esta composición de deuda como parte del PIB en todos estos países. Si viene una futura crisis, no hay posibilidad de entrar al único, al exclusivo prestamista de última instancia. ¿Sí? Ya no hay soporte alguno por parte del Estado para poder asumir esta deuda.
Entonces, es una de las preocupaciones, es también desde una visión heterodoxa lo que se había desarrollado. Tenemos también previo otro de los problemas que se venían desarrollando. Ya hacia finales o hacia mediados del 2019, se había enfrentado en los mercados financieros un problema de incertidumbre. Eh, Normalmente, en los mercados financieros tenemos que un indicador previo a las crisis es que las tasas de interés de largo plazo siempre son mayores que las de corto plazo, ¿sí? Y entonces cuando resulta a la inversa, las tasas de interés y los beneficios a corto plazo son mayores que las de largo plazo, hablamos de problemas que vienen o que van a desarrollar la crisis. Esta es lo que se llama la curva de rendimientos invertidas, en donde tenemos aquí justamente en esta gráfica el, la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que es la línea azul, la naranja es la de a corto plazo, 3 meses, y justo esta diferencia que se establece en estos, cuando esta naranja supera al azul, que está graficada en gris, la diferencia, la resta de 10 menos 3 meses, son los periodos en donde se desarrollan las crisis. Entonces tenemos ya desde la crisis del 89, del 82 en el caso de Estados Unidos, la del 2000, la de 2007, y justo acá, al finalizar, ya estaba marcada o en tendencia esta crisis a estallar hacia el 2020, incluso cerrando 2019. ¿Qué se aplicó en términos heterodoxos? Lo que se aplicó en términos heterodoxos ya hasta ese momento, recordemos, ausencia de consumo, caída del consumo, reducción del consumo. La política monetaria ortodoxa recomendó reducir las tasas de interés. En los últimos años hemos visto que se han reducido las tasas de interés, sobre todo a mediados del 2019 a la fecha, se han estado reduciendo estas tasas de interés. ¿Pero qué ha pasado? ¿Han reactivado la economía? No, no la pudieron reactivar. Y entonces entran ya los heterodoxos, los neokeynesianos, justamente con políticas de flexibilización cuantitativa que viene siendo inyectar dinero a el sistema financiero con la intención de poder generar un consumo vía crédito a las economías a nivel global. De hecho, el día de hoy, para el caso mexicano, se anunciaron la, la inyección de 750,000 millones para mejorar la liquidez y liberar los créditos desde el enfoque heterodoxo. ¿Qué va a pasar? No va a generar gran impacto, francamente, como no lo generó en Japón, en donde sus tasas de interés llegaron a ser negativas. Y además, al llegar a ser negativas, se implementaron políticas de flexibilidad cuantitativa, es decir, se inyectó dinero al sector financiero con la intención de poder reactivar la economía y no la reactivaron. Algo similar podría pasar en la economía mexicana, es lo que podríamos estar analizando. Llegamos entonces, crisis del 2020. La crisis era inminente, era inevitable a nivel global. La declaración en estos últimos días del Fondo Monetario Internacional justo planteaba que iba a afectar la pandemia a las tendencias del crecimiento económico. En términos generales, la producción mundial se prevé que va a caer en un 3%, en las economías avanzadas al menos 6.1%, las economías emergentes y en desarrollo a menos 1%. En el caso mexicano, la caída será de menos 6.6%, que es la proyección que se tiene. Llegamos a la crisis y justo lo que tenemos que hablar de un conjunto de elementos que se van a estar desarrollando. Y es que en este contexto de la crisis, en donde ya podemos empezar a ver este crecimiento negativo para los próximos años,
va a generar un impacto muy estrepitoso en la población. Pero va a estar no solamente esta misma dinámica, sino también se va a acentuar por la situación que se está viviendo en la economía global. Tenemos que al final, en el caso de la pandemia, hay 2.000, hasta el día de ayer, 2.569.696 casos, 181.000 muertes, más de 181.000, y además una geografía en donde la muerte se combina con con este neoliberalismo. Tenemos que reflexionar, no es casual que los países que tengan o que hayan tenido mucho mayores muertes, incluidos los países desarrollados, no sean, bueno, sean países que a su vez optaron por el modelo de libre mercado, de fuerte y férreo libre mercado, en donde se implicó el deterioro de la salud pública y su mercantilización de los servicios públicos. Se dejó que la iniciativa privada entrara. Y una situación como la que se presentó en este momento, como también se han presentado otras, como en otras pandemias, el SARS, el influenza, han generado una infraestructura de salud pública que no puede solucionar el problema para la sociedad y para los problemas que nos estamos presentando. En términos de datos, que Estados Unidos ahorita encabeza con este presidente Trump, ortodoxo, súper fascistoide de libre mercado, con 45.819 muertes, Italia, España, Francia, ahorita van todos los países del Reino Unido. También tenemos que ver, como objeto no es caso acá, qué pasa con esa isla pequeña, caribeña, Cuba, que pequeña y mediáticamente, ideológicamente atacada, y es la única economía y el único país que tiene la capacidad de enviar médicos en todo el mundo, médicos en todo el mundo. Pero en fin, nos encontramos en este desarrollo justamente de contradicciones y contradicciones como las que se van a presentar y se presentó esta semana, como el precio del barril, en donde el día lunes el precio del barril del petróleo se cotizó a precios negativos, de ficción, pero por una simple razón, esta dinámica que se expresó anteriormente o que se expuso anteriormente, tenemos que la economía está dejando de demandar, está dejando de producir y está dejando de demandar insumos energéticos y materias primas. Falta ver el precio de las materias primas, cómo se va a deteriorar, pero por lo pronto los energéticos ya están dando una muestra de ello. Y lo que Marx señala muy bien, esta separación del capital productivo con el capital ficticio o el capital financiero, en donde la producción que se tenía estimada para en ese momento, en un futuro, colapsó con la realidad plena, ¿no? La especulación sobre los precios del petróleo que se tenían hace algunos meses, partía de que la producción en la economía iba a ser mucho más alta y llegamos a abril para cerrar los precios y resultó que no la producción y la demanda de barriles de petróleo no iba a ser lo que se tenía, entonces los países que tenían una cantidad de petróleo destinada para su consumo tuvieron también que entrar a ofertarla, a venderla para deshacerse de ellas y terminaron presionando los precios del petróleo. Como estas contradicciones se van a presentar muchísimo más, en fin, vamos ya casi para señalar, tenemos ahorita una situación. Primero, siempre una crisis económica va acompañada con una crisis del pensamiento económico. Podemos decir que el malestar que se tenía de la crisis hasta hace algunos años, o sea, no se ha acabado. Sí hace falta una reflexión en el pensamiento económico de cómo salir de esta crisis y no cometer el error de aplicar las mismas políticas que van a generar una crisis peor, como lo que ocurrió en 2008 y ahorita estamos viviendo en 2020. ¿Sí? Hay en este momento mediáticamente muchas propuestas que hay y no son innovadoras, pueden ser muy importantes, pero finalmente son muchas propuestas que parecieran ser que por decreto se van a implementar, ¿sí? Como la reforma fiscal, el salario universal, con la donación de la deuda, la intervención pública en los sectores estratégicos y demás, que algunos dicen, bueno, el regreso de Keynes, ya regresó Keynes desde hace algunos años y no ha funcionado, eso hay que
hay que dejarlo claro, es muy poco tiempo, pero hay que dejarlo claro. Ya regresó, pero no. Algunos confunden que el regreso de Keynes implica con el Estado benefactor, con un Estado que tenga mucho mayor intervención. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque el keynesianismo fue una gestión de la demanda, pero para reactivar el capitalismo y la producción por sí misma. En este momento tenemos un problema, que no va a bastar con reactivar la economía per se. Necesitamos, necesitamos una mejora de la infraestructura social. Vamos a generar, o esta situación va a generar cerca de 25 millones de desempleados en el mundo, anuncia la OIT para terminando la pandemia. ¿Qué van a demandar esos trabajadores? ¿Qué van a demandar esos seres humanos? Tenemos que repensar como economistas, o no economistas, sino al menos alguien que dice este modelo ya no sirve. ¿Qué alternativas? Por lo pronto podemos decir que para que justo haya un Estado mayor interventor y una intervención más con bienestar social, con empleos de mejor calidad para que no vaya a ser otra crisis, etcétera, etcétera, pasa por la exigencia del clamor de la población en general. La exigencia de los propios trabajadores para mejores condiciones de vida y la exigencia social para mejores condiciones, por ejemplo, de los servicios de salud, en donde es clarísimo que no pueden quedarse en manos del sector privado. Yo creo que daría esta intervención como un primer corte de caja. Creo que la crisis sigue configurándose y siguen manifestándose muchas cosas como lo que vimos el lunes de esta semana, y se van a presentar otros elementos en el sistema financiero, pero lo que a nosotros nos toca es mencionar que ya en términos estructurales de la producción, la crisis se estaba desarrollando. Y con el coronavirus lo que pasó es de que se incentivó, se aceleró, y falta ver para qué, a quién benefició más esta dinámica. Yo les agradezco mucho su atención. Yo con esto termino mi participación en esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Nos parece muy relevante que se ponga a discusión justamente el tema del pensamiento económico, porque en estos momentos de crisis es un tema que se está poniendo sobre la mesa y es algo que se está avanzando, pues sobre todo en todas las escuelas de pensamiento económico a nivel mundial. Los neoliberales pues están de capa caída, como menciona el profesor. Es una situación en donde realmente vemos el regreso del Estado a la economía con diferentes vertientes, y los que están de pláceme son los neokeynesianos. O sea, realmente es la escuela keynesiana quien está avanzando mucho en propuestas, pero la historia nos ha enseñado que la propuesta keynesiana, Roosevelt, el estado de bienestar europeo, algunas modalidades del desarrollismo en América Latina, funcionaron para mantener algunos derechos y fomentar el consumo de los trabajadores, pero derivó también en una gran crisis y derivó en el fortalecimiento de grandes capitales a nivel mundial que luego gestaron lo que conocemos como el neoliberalismo. Hace falta el pensamiento crítico, hace falta la propuesta mucho más sustentada académica, por ejemplo, de las versiones marxistas, de las versiones mucho más críticas, que pongan en la mesa propuestas económicas de diseño, digamos, de planes económicos concretos que superen las políticas keynesianas, que por supuesto también superen la política neoliberal, y son esas propuestas las que nos toca pensar también a nosotros, digamos, desde nuestros salones de clase, discutiendo, bueno, ahora en nuestras aulas virtuales. Es un tema que nos corresponde estar analizando con mucha seriedad, porque como Universidad Nacional, el pueblo mexicano sobre todo está esperando de nosotros alternativas de desarrollo, de bienestar, que pongan por encima de los ingresos de las empresas, pues el bienestar y la salud de las personas. Entonces, bueno, muy interesante lo que nos comenta el profesor Andrés Sánchez. Y le damos la palabra al profesor Salvador Ferrer. Les comento que él es un profesor de la UAM Xochimilco, del Departamento de Producción Económica, articulista del Universal, y pues le damos la palabra.
Bueno, igual, bueno, pues muchas gracias por la invitación por parte de los organizadores y creo que es muy importante estos foros porque a pesar de las condiciones que tenemos en el país y en el mundo, en donde pues prácticamente nos tenemos que confinar, sin embargo, creo que a pesar de las dificultades, por ahora, hace falta una reflexión muy profunda de todo lo que estamos viviendo en México y en el mundo. Creo que se abre una gran discusión en la economía, en la política, en la sociedad, de qué está pasando y a dónde vamos. Y en este contexto pienso que, por supuesto, las universidades públicas, la UNAM, la UAM, el Politécnico, en general las universidades públicas, pues tienen un papel muy importante y que aún en estas condiciones hace falta una reflexión muy profunda. Entonces, por eso agradezco mucho la invitación y al mismo tiempo la iniciativa de, en estas condiciones, mantener una discusión de los acontecimientos que vive el mundo y el país. Y creo que necesariamente tendremos que buscar estas condiciones, pues, otras vías de comunicación, otras vías de actuación y otras ideas que nos ayuden a entender lo que está pasando. Y voy a ahorita proyectar unas gráficas que refuerzan lo que decía Andrés hace un momento. La idea que él planteaba al principio es que había varios indicadores en la economía mundial que perfilaban una crisis de gran alcance. Y creo que es claro que ahorita hay muchas evidencias que el COVID-19 únicamente agiliza y profundiza esta crisis que se estaba formando. Creo que estamos viviendo una situación muy difícil y que necesitamos entender qué es lo que está pasando. Entonces, la exposición que voy a hacer es algunos datos que refuerzan lo que decía Andrés de los indicadores que había de la situación económica a nivel mundial, concluyendo con temas de discusión. Creo que lo que estamos viviendo ahorita con la crisis del COVID nos planteaba grandes temas, grandes preguntas, que en mi opinión no son evidentes, cómo son las respuestas y cómo vamos a salir de esta crisis, eh, pero que sin embargo nos pone un reto intelectual para entender y pronosticar e incluso hacer nuevos planteamientos de qué es lo que se va a venir. Entonces, pues, yo tengo preguntas que planteo a la discusión que hace falta que las vayamos reflexionando. Entonces, en el transcurso de la exposición voy a ir planteando estas preguntas pues, para abrir una discusión sobre estos temas que me parece relevante. Ok. Entonces, aquí este es un documento que, como pueden observar en su pantalla, es un documento del Banco Mundial que está centrado en la parte de América Latina. Este documento, pues me voy a centrar básicamente en las gráficas que quiero mostrarle, que pues es básicamente apoyar lo que decía Andrés. Bueno, el documento se llama La economía en los tiempos del COVID, es el informe semestral de la región de América Latina y el Caribe y está editado por el Banco Mundial. Entonces, básicamente me voy a centrar en las gráficas que refuerzan lo que había expuesto Andrés hace un momento. Este documento es público, lo puedo reenviar a GIR para que pueda circular, entonces si a alguien le interesa profundizar en estos temas, pues les puedo enviar sin problema estos documentos. Bueno, ese es básicamente, en términos gráficos, pues el crecimiento del PIB a nivel mundial y pues ahí se ve claramente cómo
ya venía en descenso el PIB a nivel mundial. Bueno, ahí ese es un aspecto que hace rato mostraba Andrés, y creo que gráficamente se ve mucho más claramente que el PIB venía para abajo, digamos, ¿no? Otra gráfica es, pues que es un problema mundial, que en todas las regiones del mundo esta situación se presentó, y eso que es muy importante ir como señalando que esta situación del estancamiento, el problema del desempleo, el problema de la falta de inversión, el problema del trabajo precario, son fenómenos mundiales, no es solamente una región o solamente un país. Son las condiciones que ha creado el neoliberalismo para gran parte de la humanidad. Son condiciones en donde baja el crecimiento y a nivel mundial se presenta esto, digamos, ¿no? Bueno, simplemente aprovecho, digo, ahorita por estas cuestiones técnicas, pero lo que quiero plantear son preguntas, ¿no? Ya tomando en cuenta lo que dice Andrés, pues hay varios indicadores que hablan de esta situación. La baja en la caída del Producto Interno Bruto, la baja en la inversión productiva, el aumento de las deudas, el aumento del pago de intereses, la falta de crecimiento y, por supuesto, esto repercute en una mayor concentración del ingreso y todo el problema que tiene que ver con la precarización del trabajo a nivel mundial, digamos, ¿no? Eso ya venía desagudizándose en los últimos años en la economía de México a nivel de todo el mundo. Y yo creo que, como dice Andrés, lo que tiene que ver con el coronavirus, pues simplemente agudiza y agiliza este proceso que venía dando. Entonces, pues aquí entro a plantear preguntas, ¿no? Si un aspecto que yo creo que está, o sea, las crisis pues son una consecuencia lógica y directa del modo de producción capitalista que se presentan pues cada vez con mayor frecuencia, como ustedes lo saben muy bien. El punto es que creo que esta tiene algunas particularidades. O sea, no es la misma crisis de 2008, no es la misma crisis de 1929. Yo creo que tiene otra serie de situaciones y de particularidades que vale la pena profundizar. Y yo creo que un aspecto que está presente, y creo que es el que me parece destacar, es en toda esta situación lo que se ha llamado la fase neoliberal del capitalismo. Creo que hay un elemento que es fundamental, que es el dominio del capital financiero sobre la economía y sobre la sociedad. Y creo que eso hay que explicarlo más profundamente porque la pregunta es por qué, por ejemplo, no hay, o la inversión productiva es muy poca. ¿Por qué en México muchas grandes empresas, en vez de mantener su empresa, sus fábricas, se alían con otras empresas a nivel internacional y se convierten en accionistas y ya no directamente en gente que invierte productivamente? Entonces, a nivel mundial se está dando un proceso de fusiones, diría más, de centralización del capital, y que cada vez más ese capital se concentra en pocas manos, que eso lo vemos a nivel de México y a nivel de todo el mundo, ¿no? Y hay muchos datos que hablan de eso en México y a nivel de todo el mundo, ¿no? Donde hay una concentración de la riqueza, hay una concentración del capital, y muchos de las empresas en México a nivel nacional que mantenían una cierta trayectoria, un cierto trabajo, una cierta inversión productiva de largo plazo, una oferta de empleo en ciertas condiciones, hoy esas empresas se han convertido en accionistas de las grandes empresas o gente que invierte su capital en la bolsa, con los rendimientos y los riesgos que eso pueda tener. Entonces hay una frase de Keynes precisamente que dice que en una situación como esta, lo racional es que te conviertas en rentista, en un especulador. Y entonces esa es la situación que hay a nivel mundial, en mi opinión, y que está haciendo crisis ahora con toda esta situación y con todas las consecuencias que estamos viviendo. Entonces es una forma que está tomando el capital, en mi opinión, el predominio del capital financiero sobre los otros, y que finalmente genera estas condiciones de desigualdad y pobreza, y que, entre otras cosas, es más rentable invertir en la bolsa que ser un capital productivo, digamos. Y eso repercute en el crecimiento interno de la economía, eso repercute en el empleo, y eso repercute en no solamente el empleo, sino en las condiciones en que se ofrecen esto, digamos, ¿no?
Entonces, ese es, en mi opinión, uno de los elementos que hablan de un lento crecimiento de la economía. O sea, la economía viene decreciendo, cada vez un crecimiento menos. Según lo que recuerdo, decía Andrés, del Banco Mundial pronosticaba un crecimiento de la economía mundial en 2%, 3% a lo mucho. Y eso no da para generar condiciones de empleo, de inversión, o condiciones de vida para la gente. Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que analizar, que hoy en México y en el mundo hay una forma que ha tomado el capitalismo, desde el capital financiero, que domina a toda la esfera productiva y la subordina, y eso hace que haya una mayor concentración de la riqueza, haya una menor oferta de empleo, o como decía Andrés, un empleo con condiciones precarias. La informalidad, el outsourcing, son formas que simplemente incrementan la explotación de la fuerza de trabajo, para decirlo claramente, ¿no? Y entonces, esa es la situación, y hay una oferta muy pequeña de empleo y un empleo precario. Y entonces el punto es este, que creo que el reto que se pone a nivel de esta situación que estamos viviendo hoy, y por supuesto con el coronavirus, agudiza y contradice todo lo que estamos viviendo ahora. Y una manifestación de este problema que estoy diciendo, pues es por supuesto el cambio climático. Entonces hoy el capital ha ensanchado su esfera de acumulación, y la naturaleza es una mercancía más. El trabajo siempre ha sido una mercancía en el caso del capital, de la visión de Marx, pero ahora es una mercancía que está súper explotada en términos generales, y por supuesto esto genera una mayor desigualdad y un mayor empobrecimiento y un deterioro de toda la naturaleza, digamos, ¿no? Entonces hay una frase que en un momento citaba el filósofo Enrique Dussel, y hoy se pone un dilema, y creo que efectivamente ese dilema es muy cierto, que es la vida o la bolsa. Él decía en una de las conferencias que ha dado en los medios de comunicación. Porque efectivamente lo que está ahorita en dilema es la vida de la naturaleza, es la vida de las personas, que en términos de la forma de acumulación simplemente han ahora convertido en algo desechable y que finalmente no es necesario. Y entonces entro ya aquí a los puntos de discusión, que es lo que quiero hacer ahora, digamos, ¿no? Uno es, en este término de dominación financiera por parte del capital en su forma neoliberal, ha subordinado a la economía y ha puesto en dilema a la naturaleza y a la vida en estas condiciones. Y creo que hace falta hacer una discusión de varios conceptos que vale la pena que profundicemos. Hoy hay muchos datos que ya daba Andrés. El problema es que antes y ahora hay millones de personas que para el capital no son necesarias para la acumulación. O sea, hay millones de personas que finalmente no son necesarias para la acumulación capitalista ahora, ¿no? Entonces esas personas están totalmente desplazadas de los empleos, de condiciones de vida elementales, y para el capital no son necesarias ya desde antes. Y hoy, evidentemente, se muestra de una manera muy cruda que finalmente, pues para el capital, toda la gente grande no es ya algo que necesiten, sino simplemente son desechables. Entonces ahí pongo a discusión una palabra que es el que millones de personas en todo el mundo son desechables para el capital, no son necesarias para la acumulación. Y creo que ahora hay que poner en tensión conceptos como lo planteaba Marx. ¿Qué es hoy el ejército industrial de reserva? Hoy pienso que ese concepto hay que rediscutirlo, por ejemplo. ¿Qué significa que sea ejército? ¿Qué significa que sea industrial? ¿Qué significa de reserva? Creo que las tres palabras están en cuestionamiento, en mi opinión, por ejemplo. Que sea un ejército, que sea de reserva. O sea, antes sí estaba como una masa de trabajadores ahí disponibles para cuando lo requiere el capital. Hoy no lo necesita. Entonces, por eso lo de reserva ya no creo que sea algo que ahorita explique lo que estamos viviendo. Y lo industrial tampoco, porque finalmente hay un cambio sustancial en lo que es la fuerza de trabajo a nivel mundial. Los datos que tengo es que cerca de las 2/3 partes de la fuerza de trabajo a nivel mundial están concentrados en el sector servicios. No sé, en términos de 17-18% en la manufactura. Entonces, pongo a discusión esta idea de cómo hoy el dominio del capital se ha manifestado en toda la vida, la naturaleza, y que está en cuestionamiento la vida y la naturaleza a costa de una mayor explotación, una mayor generación de desigualdad y de trastornos a toda la vida social.
Entonces, es un enemigo muy poderoso y tendríamos que discutir qué hacer ante esta situación. Y el otro que pongo a discusión es todo el problema del trabajo, que hoy, en mi opinión, amerita una discusión de qué va a pasar con lo que se ha llamado con el ejército de reserva, cómo ahora millones de personas son desechables para el capital. Ahí tenía algunos datos que tienen que ver con que cerca de la cuarta parte hoy en el mundo de la fuerza de trabajo, que son cerca de 2.000 millones de trabajadores, son desechables para el capital. Y creo que eso tiene muchas manifestaciones ahora, ¿no? En términos de la alta migración, que también es otro fenómeno que tiene con este problema. Entonces, ese es de los puntos que quiero poner a discusión. El otro es, bueno, esto del trabajo, creo que hay, en mi opinión, y eso lo dice también la OIT, que esta idea que estamos desarrollando hoy, de lo que se ha llamado el home office o teletrabajo, no es nuevo tampoco, ya se venía implementando por muchas de las grandes empresas, y eso tiene que ver con desarrollar la tecnología para poder garantizar el empleo que ellos necesitan. Eso ya las grandes empresas lo hacían. Hoy lo han desarrollado por la vía de la necesidad. Muchas empresas están trabajando con home office, que le llaman, o teletrabajo, y pues creo que esta forma de trabajo, en estas condiciones que se está haciendo la crisis, es algo que se va a desarrollar, es algo que se va a implementar. O sea, creo que no es, en mi opinión, no vamos a regresar a la situación anterior, sino que esta forma de trabajo que está desarrollando ya en muchas de las empresas, nosotros mismos estamos desarrollando esta forma de comunicarnos, creo que es otra forma que se va a implementar y se va a desarrollar. Y entonces creo que si ya antes había una situación precaria donde millones de trabajadores no eran necesarios para la reproducción del capital, pues con este tipo de forma de trabajo que se está implementando, y en mi opinión creo que se va a desarrollar con mayor fuerza, pues genera una situación mucho peor, creo. Y eso pues también no hay ninguna dificultad, no hay ningún secreto que evidentemente este tipo de desarrollo de las fuerzas productivas, esta forma de desarrollo de la tecnología, no solamente es para incrementar las ganancias de las empresas, de las grandes empresas, sino para también subordinar a la fuerza de trabajo. Esto va a poner unas dificultades mayores para la organización, para la resistencia de los trabajadores en la defensa de sus contratos colectivos y sus condiciones de vida. Entonces, es otro gran tema, cómo se va a plantear el trabajo ahora, qué se va a hacer con todos los desempleados, qué se va a hacer para garantizar las condiciones de vida de la población. Ese es uno de los grandes temas que estamos ahí poniendo en discusión y que me parece que hay que poner a discusión para ver qué vamos a hacer. El otro tema lo planteaba Gira al principio. Creo que dentro de lo malo, pues hay cosas que se han manifestado, se ha visto los límites y las contradicciones que lleva a cabo toda la forma neoliberal, las consecuencias que estamos viviendo a partir de esa forma de acumulación, y creo que se están mostrando cosas que habría que rediscutir. Y una de ellas es el papel del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado ahora que mencionaba Gil? De alguna forma también Andrés, en todo el periodo neoliberal, el Estado es un instrumento más al servicio de la acumulación capitalista. Toda la política económica, la política salarial, la política fiscal, la política monetaria, simplemente eran, o son todavía, son mecanismos para poder incrementar las ganancias de las grandes empresas. A nivel de la política fiscal, pues no pagan impuestos. A nivel de la política salarial, incluyendo reformas laborales, con el outsourcing, el contrato por horas, los salarios, la precarización, todo eso pues es parte de esa estrategia que ha seguido el capital para poder incrementar sus ganancias. La política la monetaria, pues lo estamos viendo también. Entonces, el Estado en la época neoliberal es un instrumento más al servicio de las grandes empresas. Es un instrumento que implementa una política que va encaminada a fortalecer las ganancias de las grandes empresas y, por supuesto, a costa de la miseria y la opresión y los bajos salarios de la mayor parte de la población. Entonces, creo que esa idea del Estado se tiene que discutir ahora
hay que discutirlo, no es inmediato, incluso regresar a una época keynesiana, eso no es inmediato, pero la idea es cómo hoy el Estado tiene que jugar otro papel, y esa es parte de la lección que tendríamos que dar. No puede seguir siendo un instrumento más al servicio de la política del gran capital, tiene que ser un ente social que esté llevando a cabo iniciativas, medidas, garantizando los derechos de las personas. Entonces, hoy me parece que un punto que también pongo a discusión, hasta dónde y el desenlace que se va a hacer, no lo sabemos, pienso, pero lo que sí que creo que tenemos que hacer es poner en el centro, de nueva cuenta, derechos. A lo mejor son elementales, pero no se están cumpliendo. Y entonces, uno de los puntos que creo que deben de ponerse en discusión es que el Estado tiene que garantizar los derechos de toda la población, como son, evidentemente, la salud, y eso pasa por poner a discusión toda la privatización que se ha hecho del sistema de salud en México y en el mundo. Eso tiene que ser un derecho, uno. Dos, un derecho al trabajo digno. Tres, un derecho a la educación. Cuatro, un derecho a una vivienda digna, y hoy lo sabemos, mucha gente no puede estar en su casa porque no tiene las condiciones para estar en su casa. Es muy fácil decir, hay que hacerlo, quédate en tu casa. Un problema es que si no, mucha gente que si se queda en su casa, pues no come porque no trabaja. Y otra cosa es, pues ni siquiera puede estar en su casa para tener una conferencia como esta, digamos, ¿no? Entonces, creo que el alcance y la situación que hay es muy complicada, muy difícil la situación que estamos viviendo, pero yo creo que tenemos que poner a discusión que el papel del Estado tiene que ser otro, no como un ente que incremente la acumulación, sino un ente que organice las mejores condiciones de la vida, digamos, ¿no? Y ya lo vimos también que no lo garantiza el mercado. El mercado, ese discurso ya no lo sabemos, que nos habían dicho, toda la política de la neoclásica, que es un ente que asigna eficientemente recursos. Ya vimos que eso no tiene que ver con una asignación eficiente, sino al revés. Tiene que ver con un discurso que hace más fuerte al fuerte y más débil al débil. Entonces, eso creo que la competencia es el discurso que le vende el fuerte al débil para poder justificar su dominio. Entonces, creo que eso no lo podemos permitir ya. El Estado, de hecho, aquí tengo presente el origen de la Ley Federal del Trabajo en México, y el Estado tenía la función de apoyar al débil en contra del fuerte. Por eso tenía garantizado el trabajador varios derechos, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, digamos, ¿no? Porque ese es el papel del Estado, eso. Entonces, no era algo extraordinario, sino simplemente el papel del Estado era apoyar al débil en contra del fuerte, apoyar al trabajador en contra del empresario. Ese era el papel de la Ley Federal del Trabajo. Ahora se cambió. Ahora el papel de la Ley Federal del Trabajo es apoyar a los empresarios en contra del trabajador. Entonces creo que eso lo tenemos que recuperar, que el papel del Estado tiene que ser para apoyar a los débiles, tiene que ser para garantizar el recurso a nivel de educación, a nivel de salud. Las pensiones mismas eran un derecho que se ganaban los trabajadores después de 30 años de servicio. Y lo sabemos, o sea, las cuotas que pagan los trabajadores al IMSS o al ISSSTE, pues no son lo que tienen de pensión, sino que el Estado, había un acuerdo social que el Estado le garantizaba el derecho de la pensión a una persona por 30 años de trabajo. Incluso se mantenía el aspecto solidario hacia la familia. Si el trabajador fallecía, se le daba a su esposa, y si tenían hijos menores de 25 años, también les tocaba esa pensión. Entonces, ese aspecto solidario de que un derecho de pensiones, pues eso hay que recuperar también, digamos, ¿no? El derecho a la salud, no solamente como un derecho, sino al mismo tiempo recuperar todo lo que se privatizó de salud, el derecho a una pensión, el derecho a un salario digno, no como el que tenemos, un salario y un empleo digno, por supuesto el derecho a la educación. Entonces, pienso que mientras se va discutiendo más ampliamente estos temas, en mi opinión, tiene que ponerse en el centro derechos que son fundamentales para garantizar una vida digna hacia la población. Y por último, ya nada más lo planteo para que podamos hacer una discusión colectiva, el problema de los recursos. Pues sí, el derecho a la salud implica recursos, el derecho a educación
implica recursos, los salarios implican recursos, en fin. Y el punto es, pues, que dice, no hay dinero, o sea, y el punto es que sí hay. Y ahí hay que plantear ideas que había que recuperar, digamos, ¿no? Por eso, en estas condiciones, sabemos que hay millones de personas que trabajan en la informalidad, otros desempleados, otros que van a ser despedidos, y entonces ahí lo que yo planteaba en los artículos que existen es que se les tiene que pagar un salario a esas personas, digamos, ¿no? Y donde, pues finalmente, de los recursos de las grandes empresas que se han aprovechado de todos los beneficios que le ha dado el Estado. Y entonces, incluso temas como de plantear una reforma fiscal para que los que más ganen, más paguen para los que menos tienen. De hecho, ese es el origen de los impuestos. El origen de los impuestos es una forma de redistribuir el ingreso. Y aquí ha sido al revés. Los impuestos han sido una forma de redistribución hacia arriba. Pero lo que hay que plantear es que una reforma fiscal como una forma de redistribuir hacia abajo. Y por eso en los artículos que he escrito en Universal, lo que yo planteo que a los empleados que han sido despedidos o los informales se les tiene que garantizar un salario digno mientras estamos en contingencia, para que tengan una forma de mantenerse activamente. Y para eso, pues por supuesto, hay recursos, los bancos tienen grandes empresas, y una cuenta que hacía yo en el último artículo, una idea que ahí ya se ha discutido mucho en otros países, en Europa, en España, en Italia, en México también se discutió durante mucho tiempo, y es una idea que se ha manejado antes, que se llamaba la renta universal básica, que básicamente es que tienes derecho a un salario mínimo para vivir dignamente. Y eso ya se ha planteado, y yo lo recupero en el artículo, pues también como una forma de decir que hoy se tiene que garantizar condiciones mínimas de subsistencia para toda la población que está desempleada. ¿Y de dónde van a ser los recursos? Pues de la gente que tiene dinero. Entonces ahí hago una cuenta muy gruesamente donde hago una cuenta de todos los desempleados y todos los informales, 31 millones, 33 millones de personas, y simplemente hago una cuenta de las riquezas más grandes del México, que son 10, y un impuesto del 4% alcanzaría para darle un salario mínimo a 33 millones de personas. Bueno, ese es un ejercicio que hago mucho con la idea de que efectivamente hoy se tiene que garantizar condiciones para que la gente tenga condiciones dignas de vivir para eso. En fin, entonces con esto concluyo, y pues simplemente pues planteando estas discusiones que me parece muy importante y que hace falta una reflexión colectiva para que entre todos veamos ideas y que no permitamos que la crisis caiga de nueva cuenta en los trabajadores, sino al revés, que hoy la paguen los empresarios. Y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Salvador, por tu participación. Bueno, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, puede ser escrito o puede ser verbal. Mediante el chat ahorita yo puedo leer algunas preguntas o comentarios que sean breves, por favor, para que los podamos leer. O si alguien quiere hablar, también está abierta la oportunidad. Simplemente anota aquí su nombre en el chat y yo les doy la palabra. Y bueno, en lo que se animan, me gustaría decir algunas ideas para abrir la discusión, y también si los ponentes quieran responder a algo o surjan algunas ideas. Y es que creo que hay dos niveles. Uno es el nivel del modelo económico y otro es el nivel del sistema. A nivel del modelo creo que se ha hecho patente que hay algo que pues está sumamente repudiado y que no funcionó, y es las privatizaciones, ¿no? Que mencionaban los dos ponentes. En particular, la privatización de los servicios básicos, de la salud, de la educación. Los países que avanzaron en la perspectiva de privatizar, la perspectiva neoliberal más profunda, pues son los que están colapsando ahorita, los que tienen un problema hospitalario gigantesco. Y otros países que no avanzaron en esa modalidad, o sea, que no privatizaron o no privatizaron tan profundamente su sistema médico, han logrado mantener a flote el problema, aún con muchos muertos y muchos infectados, pero no está ocurriendo lo que vemos en España, en Italia, en Estados Unidos. Y es China, por ejemplo. China, que, pues ustedes saben, la mayor cantidad de su economía está todavía en manos del Estado,
controla un montón de ramas y sectores económicos, controla la producción de alimentos, por ejemplo, pero también la tecnología y muchas otras cosas, y se ha logrado hacerle frente a esto. Lo digo porque después de la pandemia, pues seguro va a haber una discusión muy fuerte sobre qué tipo de modelo es el que protege más a las personas. Y otra discusión más profunda, si se quiere, es el del sistema económico, el del sistema capitalista. Y ahí vemos muy claramente que cuarentena económica no compate con sistema económico capitalista. O sea, si la gente se tiene que ir a proteger a sus casas, si tenemos que estar guardando una cuarentena, no se abren muchas empresas y eso genera muchas pérdidas económicas. Y empieza la quiebra y empiezan los problemas y se endeudan las empresas y también se pueden endeudar los países y eso genera una crisis súper profunda que el sistema no puede solventar. Entonces ahí también no solamente es el sistema, perdón, no solamente es el problema del modelo económico, también toca fibras muy sensibles del sistema capitalista, porque ustedes saben que el sistema capitalista por definición es la propiedad privada de los medios de producción. Esa propiedad privada de los medios de producción está organizada en funciones para avanzar hacia la ganancia privada, hacia el beneficio empresarial. Si no hay beneficio empresarial, no hay producción, eso también es por definición. Y en una cuarentena, pues no está viendo esa producción, no está viendo esas ganancias y se generan las quiebras y el desempleo. Justamente uno de los artículos del profesor Salvador es la nueva pandemia, el desempleo. Y es que esto no solamente es de gestión del sistema, o sea, no solamente si eres neoliberal o keynesiano o más crítico y demás, o sea, esto es algo que golpea eh, el sistema capitalista mismo. Y claro que puede haber modelos de gestión del sistema capitalista que sean más compatibles con la protección de la salud de las personas. Pero ahí está el tema del Estado, ¿no? Y hay que ver qué tanto los estados pueden permanecer con fortaleza en medio de una dinámica de obtención de ganancias empresariales. Ahí el tema, pues es muy importante todo lo que ha hecho Oriente, no solamente China, sino también otros países de esa región que tienen estados más fuertes y que no están en esta perspectiva liberal, ¿no? Como la perspectiva de Inglaterra, la perspectiva de Suiza, donde intentan minimizar mucho el tema del virus, como también ocurre en Brasil con Bolsonaro, como también ocurre en, bueno, en Estados Unidos con Trump es evidente. Entonces, bueno, ahí tenemos mucho trabajo por hacer y que analizar. El Estado debe proteger, pero no solamente eso, sino que tiene que tener fuerza en la producción. Ese es el punto, o sea, el Estado tiene que volver a producir. Y es ahí donde neokeynesianos como Krugman, como Stiglitz, como Varoufakis, estos neokeynesianos que son muy renombrados últimamente, bueno, desde hace algunos años y que ya hasta ganan premios Nobel y demás, pues no coinciden porque ellos ven a las expropiaciones y a las nacionalizaciones como si fueran demonios. Y yo creo que avanzar en la protección de personas, en la protección de la salud de ciudades enteras y de naciones enteras, sí pasa porque el Estado tenga fuerza de producción, no solamente de gestión y de cobrar impuestos y de tener un sistema de salud fuerte y demás. O sea, necesita garantizar la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Y eso solamente se consigue con nacionalizaciones y con expropiaciones, como en las que se avanzó en algunos países de América Latina. Ahí están unos puntos para que reflexionemos, para que pensemos, porque este tema pues es muy espinoso, pero se hace patente la necesidad de avanzar hacia que haya un control mucho más grande de situaciones súper sensibles como la alimentación de las personas. Y por último, para que le pensemos entre nosotros, es qué hacer, qué podemos hacer nosotros como universitarios, cómo colocamos nuestro granito de arena para resolver estas problemáticas. Y hay muchas ideas que están surgiendo. O sea, fuera de dar la discusión, de construir alternativas económicas, también como seres humanos, ¿qué podríamos hacer? Entonces, bueno, hay ideas bueno, de mesas colectivas de alimentación donde pues ya se están experimentando en algunos lugares, ¿no? Es deja lo que puedas y toma lo que necesites, alimentos, también, o sea, no solamente perecederos, sino no perecederos,
donde la gente sepa que ahí va a haber gente solidaria que esté otorgando cosas para la alimentación básica en estos momentos de pandemia, ¿no? Mucha gente que no puede salir a vender, o que sus ventas están cayendo mucho, taxistas, pequeños comerciantes y demás, es algo que tenemos que pensar cómo nos solidarizamos. Se ha hablado, por ejemplo, profesores de la UAM justamente han estado pensando en hacer cooperaciones virtuales, o sea, cooperaciones a distancia, con depósitos, transferencias y demás, que logren generar algunas bolsas que permitan comprar una despensa, comprar alimento para alguien que lo necesite y enviarlo. Por ejemplo, hay ejidatarios en Xochimilco que ofrecen el envío de hortalizas, de semillas, de alimentos en general, y pues se podría combinar eso, cooperaciones de quien pueda cooperar algo y que gente que lo necesite sepa a dónde dirigirse para que pues logremos hacerle llegar esos alimentos. Además de las exigencias al Estado, nosotros, ¿qué podemos hacer desde donde estamos con la fuerza poquita que tenemos porque estamos en cuarentena? Pero bueno, sí necesitamos pensar no solamente estas iniciativas, sino estas y otras, ¿qué podríamos hacer? Y de exigencias, pues sí, comedores sociales, baratos, masivos. Ahorita la gente no podría ir a comedores porque pues está el virus todavía en una fase ascendente, pero después de esto se van a hacer necesarios. Comedores que existen poquitos en la Ciudad de México se tendrían que masificar, que sean de calidad, que sean baratos, que sean con alimentos nutritivos y demás. Y lo que menciona el profesor Salvador, se hace muy necesaria una reforma fiscal. Y es evidente pues que López Obrador ofreció que no iba a haber una reforma fiscal, pero conforme se vaya desarrollando la crisis y el Estado se vaya quedando sin recursos, además por la situación del petróleo, pues claro que se hace necesario que sí haya mecanismos de recaudación fiscal progresivo, que no afecte a las clases populares, que no afecte a los excluidos de siempre, sino que sí contemple cosas que, pues que tocan la riqueza de unos cuantos y que con eso, con un poquito de esos impuestos se logre reactivar la economía y generar beneficios sociales más grandes. Pues solo son algunas ideas para colocar en la discusión. Empezamos, si quieren, por Andrés. Este, eh, sí, ¿verdad? Sí se escucha. Sí. Pues sí, o sea, todavía el tema es muy complejo todavía. Yo creo que sí estamos obligados en general a estar estudiando constantemente todo este fenómeno de la crisis. Es una crisis, como diría Jorge Weinstein, un gran economista que falleció, argentino, pero dejó un concepto muy importante, esta crisis senil del capitalismo, o sea, un capitalismo que está envejeciendo como sistema, que ya aportó lo que tenía que aportar, tiene una participación muy importante, reconocido desde Marx, pero aquí viene una situación en donde el sistema se va reproduciendo, reproduce valores, reproduce una forma material de vida y llega a haber un problema que combina o permite la reproducción de la sociedad. Entonces va la reproducción social avanzando y va avanzando la reproducción del mismo sistema económico. No tienen problemas prácticamente y porque uno satisface la reproducción del otro. Pero cuando llegamos a un envejecimiento del sistema económico, no necesariamente ya está reproduciendo las necesidades de la sociedad en su conjunto. Cuando hablamos que ya no se genera el empleo, cuando ya no se genera riqueza, o que la riqueza se concentra en 2.153 millonarios, que es mucho más que lo que tienen 4.600 millones de habitantes del planeta, cuando vemos que después de la crisis del 2008 ha crecido el número de suicidios de la población joven porque tiene deudas, porque tiene depresión, todo el conjunto de enfermedades, que el cambio climático ha hecho que resurjan algunas enfermedades, tenemos el sarampión, tenemos algunas enfermedades vectores por cambio climático que se adaptan a nuevas especies contaminadoras como el dengue, como el Zika. Entonces tenemos que también el empleo que se genera, como veníamos exponiendo, no da los ingresos para poder comer. Entonces, hablamos de que la reproducción económica ya no satisface las necesidades de la reproducción social. Una contradicción en esas reproducciones
Y es cuando justamente tenemos que buscar alternativas de reproducción económica que sí puedan satisfacer las necesidades de la reproducción social. Nuevos pactos sociales, como bien decía Gilberto. El keynesianismo fue una ruta desde el pensamiento económico, pero la ruta política de ese pensamiento económico fue el pacto que se establece con la lucha de los trabajadores y con la coyuntura de la Unión Soviética que se tenía en los años 40. El pacto que se establece en los 80s para que entrara el neoliberalismo es con la derrota de todos los trabajadores y la derrota de sectores que fueron pauperizados y empobrecidos en las últimas 4 décadas. El nuevo pacto que necesitamos lo tenemos que pelear. O sea, desde buscar alternativas, cuestionar, etcétera, etcétera, pero sí se tiene que buscar esas alternativas. El keynesianismo tiene sus límites, de hecho ya los tiene. O sea, aquella persona ingenua que digan, es que vamos a llegar a los keynesianos, no, ya llegaron a Japón, ya Krugman fue contratado en Japón para poder aplicar y dirigir las políticas monetarias del Banco Central en Japón, y dijo, vámonos, tasas de interés negativas, llegaron, flexibilización cuantitativa, llegaron, y pelas, no ha solucionado nada, 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 nada. Los keynesianos son los que están implementando ahorita flexibilización cuantitativa. El Banco de México ahorita tenemos que, con estos heterodoxos, Esquivel y los demás, están tratando de implementar. Dudo que funcione, porque el problema es más de fondo. Salarios, todo esto que explica el profesor, el doctor Salvador Ferrer, es algo que está pasando. Tienes un problema de pauperización, en fin. La pandemia va a generar mayores estragos. Sí, es una pandemia muy, muy interesante porque sí afecta a ese ejército industrial de reserva, que el propio capitalismo no quiere funcionando. Pero en fin, tenemos esos problemas de reproducción, los sintetizo. Reproducción económica ya no satisface las necesidades de la reproducción social. Entonces se tiene que buscar un nuevo pacto, y todos los pactos han llegado con exigencias mucho más fuertes. ¿Sí? De lo contrario no va a pasar. O sea, no va a venir a Slim a decir, sí, me di cuenta que tenía mucho dinero, tomen todo esto. No va a pasar así. Ha resucitado muchísimas cosas esta crisis, como todas las crisis, y entre ellas el pensamiento económico. Las leyes pululaban, algunas cosas que decían, no, es que el pensamiento crítico de Marx, por ejemplo, no puede explicar la caída de los precios. Sí, le explica a la perfección esta separación de lo productivo con lo ficticio, y resulta ser que cuando hay crisis se juntan. Entonces, como no se está produciendo, ¿para qué demandar tantos barriles de petróleo? Y resulta ser de que empiezan a presionar los mercados. En fin, es algo que tenemos que estarlos estudiando constantemente desde el pensamiento económico, qué ideas justamente ya no están sobresaliendo y qué no. Ya más para cerrar, bajo esta vertiente, la tasa de ganancia, hay estudios críticos sobre la crisis, habla perfectamente de cómo también desde el 2015 a la fecha, en la mayoría de los países está desarrollándose una caída de la tasa de ganancia. ¿Qué es esta caída? Pues los empresarios dejan de invertir porque los rendimientos que se tienen al finalizar el ciclo de compra, venta, inversión y realización del valor no satisface, no les es atractivo, y desde el 2015, 16, algunos países, 17, empieza una caída que es la cual está desencadenando esta crisis. Entonces, pues no queda más que otra vez va a quedar en manos de esto que a algunos les causa miedo, la lucha de clases. La lucha de clases va a ser definitiva. Pero además, ya con eso termino, se tiene que retomar el sujeto histórico cohesionado, el sector de asalariados, sin fracturas, sin luchas posmodernas, sin estar, que primero, que esa demanda primero satisfacer, de un sector, ya sea N, Y, Z, que empiezan a fracturar. También el capitalismo se ha dado cuenta que esas fracturas por sectores, o hacer pequeñas luchas individuales por sectores, atomiza y fractura la demanda social. No es por nada que en los últimos años hemos estado viviendo luchas separatistas, luchas individualistas que se imponen por encima de las demás, cuando en este momento necesitamos estar más unificados para generar alternativas cohesionadas,
y sociales. Gracias, muchas gracias por la invitación y pues espero haberme dado a entender al conjunto de los espectadores. Gracias, Salvador, también. Gracias, profesor Andrés. Salvador. Sí, bueno, simplemente para, pues, bueno, invitar a estudiar estos problemas y creo que necesitamos hacer una reflexión muy profunda. Hay temas que se están discutiendo y que vale la pena revisar, o sea, en muchos niveles. Por ejemplo, creo que había que revisar qué pasó con la crisis del 29, qué pasó con el New Deal en 1929-33 en Estados Unidos, qué tipo de políticas significó eso New Deal, en qué contexto se desarrolló, porque creo que es ahora sí que tenemos que aprender de nuestra experiencia y creo que eso hay que entenderlo, hay que saber cómo se desarrollaron las cosas y por supuesto ahí hay en medio la teoría de Keynes, qué tanto influyó, simplemente para discutir, o sea, el libro de Keynes, se llama La teoría general de la ocupación interina, se publicó en el 36 y la crisis se desarrolló del 29, fue la crisis y toda una situación que se dio en Estados Unidos. Hubo una serie de políticas importantes, pero no fueron concesiones, como decía Andrés. Fueron huelgas obreras muy fuertes que se dieron en Estados Unidos. Entonces yo invitaría a que estudiemos la crisis del 29, estudiemos el New Deal y cuáles fueron sus consecuencias y en qué medida eso se ayudó a la reactivación del capital o no, y cuál fue la situación de los trabajadores, digamos, ¿no? O sea, no podemos hacer abstracción de que ahí hay clases sociales, digamos, ¿no? Y uno de los elementos es que para nada fue una situación, incluso entre los propios sectores del capital fue fácil. Había resoluciones que aprobaba el presidente y la Suprema Corte lo paraba en Estados Unidos. O sea, hay un conflicto entre las propias clases sociales de los sectores poderosos. No fue fácil, una lucha obrera muy importante. Y para algunos habla de que todo el problema del desempleo no lo resolvió New Deal, sino lo resolvió precisamente el estallamiento de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después del estallamiento de la Segunda Guerra Mundial hubo una destrucción del capital y fue como se resolvió el problema del desempleo. Creo que vale la pena estudiar toda este periodo histórico para sacar las conclusiones y ver un poco la magnitud que tenemos por delante. Algunos hablan ya que esta crisis es igual o más grande que la del 29. Ya la del 2008-2009 ya está rebasada, o sea, el número de desempleados. El último dato que da la OIT es que ellos estiman que habrá 195 millones de desempleados en este año, consecuencia de la crisis sanitaria y económica. Entonces, hay una situación muy difícil en el país y creo que tenemos que hacer un estudio de las experiencias que hemos vivido como sociedad para que saquemos las conclusiones que nos puedan servir y si no nos sirven, pues tendríamos que buscar otras, digamos, ¿no? Entonces, este es como un llamado a estudiar ese proceso que se dio en 1929 y creo que hay que hacerlo. Creo que viene una situación difícil. Las estimaciones que da la CEPAL y el Banco Mundial para México es una caída del PIB de cerca del 6.7%. Y pues si hacemos una estimación de por cada caída del PIB son 250,000 empleos que se pierden, pues habría 1,5 millones de desempleados en este año en México, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser una situación difícil también para la sociedad mexicana, de una caída de este año muy fuerte del PIB y todo lo que eso implica para la situación económica. Y creo que tendríamos que estudiar claramente lo que está haciendo el gobierno, en qué medida la política que está desarrollando de apoyo a sectores vulnerables está siendo una alternativa, hay que revisarla también. Creo que habría que ver si es suficiente o habría que plantear otras cosas, como una reforma fiscal, por ejemplo. Entonces, eso creo que también hay que estudiarlo. Y ya un elemento más, si ustedes leyeron, el Banco México le dio un apoyo a los bancos de 750,000 millones de pesos. Habría que ver si eso va a ayudar a reactivar el empleo, va a ayudar a reactivar la economía o simplemente es un apoyo de nueva cuenta al sector bancario.
trabajadores. Eso lo tenemos que entender. Y porque se van a tomar decisiones y, por supuesto, las decisiones tienen una orientación, tienen un objetivo de beneficiar a algunos y no a otros. Eso lo tenemos que estudiar, creo. En fin, simplemente el llamado es que necesitamos hacer un estudio muy profundo de lo que ha pasado con las crisis. Necesitamos hacer un estudio muy profundo de las medidas que se han aplicado. Y en México se viene una situación difícil y creo que nos obliga como universitarios a entender lo que está pasando, a ver cuáles son las propuestas que están implementando, si eso ayuda a sectores de las clases bajas o no, y al mismo tiempo buscar que tenemos que buscar salidas nosotros, y esas salidas, como decía Andrés, pues tiene que ser con pues una movilización social, una discusión de lo que está pasando, y creo que en eso necesitamos también tener muchas ideas para ver qué vamos a hacer y entre todos pensar qué vamos a hacer y buscar salidas colectivas colectivas que beneficien a los trabajadores. Y creo que es una de las tareas que tenemos por delante y yo los invito a esta reflexión para que podamos entre todos encontrar soluciones que ayuden a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Ya, y eso es todo. Muchas gracias, Salvador. Bueno, compañeros, pues con esto damos por concluido nuestro foro virtual. Les damos muchas gracias a nuestros ponentes principalmente por su esfuerzo y por compartirnos lo que están analizando y también a los participantes en esta sesión. Vamos a seguir haciendo algunas actividades referentes a la crisis, al coronavirus, al desempleo. Hay muchas cosas que estar analizando, investigando. Ahora se pone de relieve muchísimo el estar haciendo análisis crítico y el estar haciendo propuestas, sobre todo desde las universidades públicas, desde los estudiantes. Sería muy, muy importante que empiece una reflexión, porque después de esto, ahorita estamos en nuestras casas, estamos un poco guardados. También pensar que el que nosotros estemos guardados y en cuarentena tiene que ver con que un conjunto de trabajadores están sosteniendo la economía, están sosteniendo el alumbrado, la luz, están sosteniendo pues cosas como por ejemplo el internet y otras cosas que no pueden mantener cuarentena. Con ellos también tenemos que solidarizarnos, hacia ellos debemos pues un apoyo y que tengan condiciones de trabajo y que tengan un buen salario y demás. Y otro conjunto grande de trabajadores que tal vez no sean de sectores prioritarios, pero que tampoco pueden descansar porque son de alguna manera los llamados damnificados del neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar presentes y nos vemos en la siguiente. Gracias, Salvador Ferrer. Gracias, Andrés Sánchez. No, de nada. Hasta luego, que estén muy bien. No. Y podemos ir saliendo de la sala. Muchas gracias a todos.